Tomar una maleta y dejarlo todo, irse sin intención de regresar. ¿Por qué París, Francia, entre todos los destinos? ¿Es migración forzada, escape de tu país de origen o la búsqueda de un sueño, oportunidades o una nueva vida en la ciudad de la luz? Todo eso y más es la película Paristopía de Emanuel Rojas. Muchos se preguntarán, ¿qué es la diferencia de otras historias de migrantes con vidas difíciles? ¿Y cómo? Bueno, hablemos de eso hoy. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. ¡Comencemos! Este documental sigue la vida del director en París y las historias de otros migrantes y viajeros. Conecta sus experiencias personales con eventos globales, tales como la victoria de Francia en el Mundial de 2018 de fútbol y los ataques a Charlie Hebdo y Bataclan en 2015. Rojas reflexiona a través de su voz en off sobre el arraigo, el desarraigo y la vida entre dos mundos, explorando ideas de pertenencia, refugio, utopía y desilusión. Estas son 4 ideas acerca de este filme. La película se destaca por un énfasis en la pluralidad, diversas nacionalidades, culturas e idiomas. No solo explora múltiples lugares, horas del día y estaciones a través de los años, sino también una gran variedad de personajes, desde los festivos y extrovertidos hasta los más reservados. Se aprecian las distintas fases emocionales de vivir en un constante encuentro y extrañamiento cultural. La fase introductoria en la primera parte del filme narra anécdotas de migrantes, contrastando con la reflexión individual del narrador principal, Emanuel Rojas, sobre su vida en la diáspora. Paristopía es también una película sobre artistas. Hay bailarinas, pintores, músicos, actores y personas con distintas destrezas para distintos tipos de espectáculos. Lo más importante es que no se les juzga, sino que se les muestra en los momentos de mayor potencial, ya sea en una interpretación musical, una compleja danza contemporánea en la calle o en puestas en escena que representan sus vivencias. Se aprecia el ensayo previo, la planeación, el rigor y la exigencia para lograr la forma necesaria en cada presentación. Es una suerte contar con personas de semejante pasión y sensibilidad artística, todos en una misma película. Hay una lectura de la ciudad como un conjunto de espacios públicos y privados. Estos lugares, al ser ocupados por migrantes, están siempre sujetos a la intervención de diversas fuerzas y entidades del orden. También operan las fuerzas del símbolo y de lógicas aparentemente invisibles para contrarrestar la presencia de los migrantes, empleando elementos como rejas, alambradas y obstáculos en los espacios públicos. ¿De dónde provienen exactamente? Indirectamente también se documenta la violencia que abarca desde el terrorismo hasta los discursos políticos, la propaganda y la represión policial. La interpretación reflexiva de signos y consignas es fundamental en las intervenciones del narrador Emanuel Rojas. Y no todo se limita a los audios, también existen textos, consignas y frases en las paredes que, aunque no forman parte de la banda sonora, debemos leer con atención y considerar en relación con el discurso y el tono del narrador. La película se abre gradualmente a la imaginación, llena de símbolos e interpretaciones. En su segunda mitad predominan los elementos de ficción tales como puestas en escena y personajes caracterizados más para representar ideas que comportamientos o motivaciones. Estos deambulan por la ciudad en búsquedas más alegóricas que racionales. El propósito es crear encuentros de símbolos transformando las calles en escenarios oníricos o configurados bajo algún tipo de extrañamiento. Nos preguntamos qué habría pasado si el filme se narrara solo con imágenes sin recurrir a la narración reflexiva en palabras. No porque esta narración reflexiva de Emanuel Rojas no funcione, sino porque las secuencias alegóricas y abstractas interpretadas por los migrantes son tan pero tan poderosas que podrían sostener quizás el filme por sí solas.
En mi opinión, los momentos más elevados de Paristopía son aquellos en los que la realidad se transforma en algo más, gracias a los juegos de los artistas. Et la phrase qui m'a donné vraiment la libertà di pensare. So che dopo tutti questi anni vissuti qua, alla fine non mi sento né uno né l'altro. Estas han sido 4 razones claves por las que debes ver Paristopía. Ojalá que tenga una temporada mucho más extensa en salas de exhibición nacionales e internacionales y por supuesto que reciba una mayor atención por parte de críticos de cine, reseñistas, periodistas culturales y personas que aman el cine, así como tú. Si este video les aportó algo, por favor denle un me gusta y no olviden revisar otras películas colombianas e internacionales que hemos reseñado en el canal. Igualmente, suscríbanse por favor para recibir notificaciones sobre las transmisiones en directo que hacemos de lunes a viernes. Nos veremos pronto. ¡Feliz semana!